Yo cuando estaba estudiando, yo desde los 14 años, con mi padre he estado trabajando en diferentes cosas, y cuando estaba estudiando teología, un par de veranos, de hecho 3 veranos, estuve trabajando de repartidor. Y yo el primerísimo día que fui a aprender realmente qué es lo que tenía que hacer, fui de acompañante, y me acuerdo que llegué y básicamente el chico iba súper rápido, me explicó, dice, mira, estos son los albaranes, tú te los tienes que organizar según la ruta, porque claro, tú tienes que ir y saber por dónde vas a ir, no ir para volver, no puedes perder tiempo. Y me explicó también cómo se ordenan los paquetes, lo que vas a entregar primero, lo último, lo que vas a entregar lo último va lo primero en la furgoneta, y me explicó todo. Y el chico iba rapidísimo, rapidísimo, él ordenó todo, absolutamente todo, nos subimos y en ese día hicimos 130 entregas. Digo hicimos, me incluyo, aunque yo no hice absolutamente nada, porque él es el que trabajaba y él es el que iba súper rápido. Él llegaba y parecía que tenía una memoria fotográfica, salía, abría la puerta de la furgoneta y sin mirar cogía el paquete, toma, este lo llevas para el portal. Tal. Iba rapidísimo. Luego estuve 3 días con él, luego me tocó ir a mí solo. Y yo tenía la furgoneta, tenía los albaranes y yo lo intentaba. ¿Vale? Yo cogía los albaranes, cogía el Google Maps y empezaba, a ver, esta dirección, ¿cuál es? Aquí tengo que ir a este, ay, pero este dice que tengo que ir por la mañana y este dice que está solo por la tarde y está al lado, ¿y qué hago? Y empezaban los problemas. Él me ayudaba, me ordenaba los albaranes y dice, este es el orden correcto, ahora búscate los paquetes, te lo organizas todo en la furgoneta y venga. El primer día, él, no yo, juntos, me voy a incluir, hicimos 130 entregas. Yo estaba haciendo más o menos entre 30 y 40 al día y da gracias. Era llegar y este paquete donde está, que era pequeño, espérate, está para el fondo, pero no lo encuentro y la dirección, ay, que esto no es de la calle. Era un caos. Y yo os digo, para mí, esa persona en concreto, él tenía un don. Porque, ¿sabéis? Nosotros podemos aprender un oficio, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo peor, pero en su caso os garantizo que era un don como trabajaba, iba súper rápido. Y es que el don, yo utilizo esta palabra intencionalmente, un don es al fin y al cabo lo que para mí puede resultar muy sencillo, pero para otra persona puede suponer algo extraordinario. Un don es algo que a mí quizá no me cueste hacer lo que sea que se me dé bien hacer, pero a otra persona le parece algo extraordinario y otra persona por sí sola no le saldría. Eso es lo que es un don. Y en la Biblia se habla de dones. Y esta es la definición común que podríamos hacer de don. Pero bíblicamente un don espiritual, los dones que se describen en la Biblia, cumplen 3 características. En primer lugar, Dios los da. Hay textos que dicen el Espíritu Santo reparte sus dones. Son siempre para provecho de otra persona. El don nunca es un don no es algo que me sirva a mí, es algo que le sirve al que tengo al lado, es algo que le sirve a los demás. Y en el contexto de la iglesia cristiana, el don es algo que construye a la iglesia, es algo que fortalece, es algo que ayuda, es algo que es necesario para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, funcione, por así decirlo. Y en esta mañana me gustaría que abriéramos la Biblia, porque no he venido a hablar ni de paquetes, ni de los dones que podamos tener o no tener cada uno, sino de una historia que es el único milagro que se describe en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente hay un milagro que se describe en los 4 evangelios. ¿Alguien sabría decir cuál es? ¿Se atrevería? ¿Qué milagro creéis que se describe y se cuenta en los 4 evangelios? El único. ¿He escuchado algo por ahí? La multiplicación, muy bien. La multiplicación de los panes y los peces. Y nos vamos a ir a Juan 6, es un texto muy conocido. La multiplicación de los panes y los peces es el único milagro que se describe en los 4 evangelios. Y vais a decir, ¿qué tiene que ver esto con los dones? ¿Por qué nos estás hablando de los dones? Primero de paquetes, ahora de dones y ahora de Juan 6. Me gustaría que viéramos y entendiéramos qué son los dones espirituales en el contexto de esta historia. Dice que después, Jesús estaba haciendo diferentes cosas. Después de esto, Jesús pasó a la otra orilla del mar de Galilea, también llamado Tiberíades. ¿Quién le seguía? Algunos, no. Le seguía mucha gente, porque veían las enseñanzas que hacía. Las
señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús, aquí estamos en plena acción de Jesús. Jesús ya tiene discípulos, la gente le sigue, le está enseñando, la gente está escuchando, oye, esta persona cura enfermos, esta persona hace milagros, hace unas señales. Juan habla de milagros, Juan habla de señales, hace unas señales que nadie más hace, solamente a él se lo hemos visto hacer. ¿No será que bueno, ya lo veremos? Y Jesús está en este momento un día entero enseñando, un día predicando, hablando con las personas. Y dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua, ¿cuándo es la Pascua? Aproximadamente en la época del año. Es en primavera, hacía un buen día. Primavera, ni mucho calor, como pasa en Murcia o pasaba cuando vivimos en agosto, ni mucho frío, ni lluvia siquiera. Primavera, tiempo espectacular. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había una gran multitud, le dijo, ¿a quién? A Felipe. Él selecciona y dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí Jesús selecciona intencionalmente a Felipe porque ¿sabéis por qué se caracteriza Felipe? Felipe se caracteriza por ser un pesimista, podríamos decir un realista, porque fijaros la respuesta de Felipe. Felipe era de esa zona. Felipe conocía las panaderías que había alrededor, conocía los Mercadona, conocía las gasolineras que estaban 24 horas abiertas y donde podían comprar todo. Y Felipe, que Jesús le dice esto para probarlo, porque ya sabía lo que iba a hacer, dice, Jesús, aunque se gastara ¿cuánto pone? Perdón que no lo veo ahí. El sueldo de más de medio año no alcanzaría para que cada uno de estos probara bocado. En Lucas se especifica que dice, aunque gastáramos 200 denarios. ¿Sabéis cuánto era un denario? Un denario era lo que ganaba una persona en un día. Tú trabajabas un día y te daban un denario. Esa es la cantidad establecida, base. Y me gustaría, lo podéis hacer, os doy permiso para que cojáis el móvil, os invito a que lo hagáis y que penséis aproximadamente cuánto ganáis en un día. Pensemos aproximadamente, lo podéis hacer. ¿Cuánto ganáis en un día? ¿50, 60, 70 euros? Pues dice, 200 denarios no alcanzaría para eso. Estamos hablando de más del sueldo de medio año. ¿Cuánto ganáis en un año? Pues un poco más de la mitad de eso. Estamos hablando de bastante dinero. Hoy en día, pongámonos hoy en día, si alguien gana, digamos, 50 euros, estamos hablando de 10.000 euros. Si alguien gana 70 euros, estamos hablando de 14.000 euros. Dice, 14.000 euros, señor, no bastarían. Imagínate que tenemos el dinero, que no lo tenían, pero imagínate que tenemos el dinero. Tengo aquí el dinero. 14.000 euros no valdrían. Dice, no para que coman bien estas personas. Han pasado todo el día aquí y es normal que tengan hambre. Y no estamos hablando de que coman bien. Dice, no nos alcanzarían para que cada uno de estos probase ¿el qué? Un bocata entero, un esmorzadet valencià. No, para que probara un bocado siquiera. Jesús, ¿tú sabes? ¿Tú has visto la cantidad de gente que hay? Y luego veremos que luego se especifica cuánta gente hay. 200 denarios, acordémonos de esto, son 200 días de trabajo. Y podemos, y os invito a que hagáis el cálculo, de verdad, es muchísimo, traspasándolo a moneda actual. Pero sabéis, el problema que plantea Jesús no es un problema, era la situación que tenían. El problema no era más grande que la persona que podía solucionar el problema, porque la dificultad debe medirse siempre por la capacidad de quien está dispuesto a solucionar el problema. Voy a explicar esto de otra forma. Imaginad que vuestro coche no arranca. Por la mañana, encima ahora que estos días que está haciendo mal tiempo, incluso llueve un poco, llegas y no arranca. Imaginad que os salís del coche y os vais al panadero, porque tenéis una panadería delante de casa. Oye, no me arranca el coche. Te diría, buenos días, lo siento, llamamos al mecánico, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene que solucionar un problema mecánico de un coche? Un mecánico. Lo que para ti sea quizá un problema gigante, el mecánico dice, esto es ponerle las pinzas y ya está. El problema se mide en base al que puede aportar la solución. Para mí quizás sea un problema gigante, pero en manos de Dios, a los ojos de Jesús, ¿era un problema el hecho de que esas personas no tuvieran para comer? Porque Felipe él es el realista, él es el que dice, Jesús, ¿tú sabes de lo que estás hablando? ¿Tú has visto la gente que hay? No tenemos a empezar, no tenemos dinero. Y aunque lo tuviéramos, ¿dónde compramos? Está ya atardeciendo. Encima, como está la Pascua,
pronto todo el mundo está preparando todo para la Pascua, no para nosotros ahora. Hola, sí, por favor, dame, con 200 denarios, dame 7.000 barras de pan. No funciona así. ¿De qué nos estás hablando? El problema es que aquí Felipe no está viendo o no está pensando con quién está. Porque nuestros grandes problemas, ¿qué son puestos en las manos de Dios? Nuestro gran problema a veces, que es terrible, ¿qué es en las manos de Dios? El problema es que quizá nosotros el problema no lo ponemos en las manos de Dios, sino que buscamos al panadero. Buscamos otra solución por nuestra cuenta. Nuestros problemas, no digo que no sean grandes, pueden ser grandes problemas. Pero ¿qué es un problema grande en nuestra vida comparado con el poder que Dios tiene? Y fijaros cómo continúa la historia, la conocéis muy bien. Uno de los discípulos, ¿qué discípulo? Andrés. Uno de los discípulos, Andrés, ¿que es quién? El hermano de Pedro. O, no sé si aquí hay hermanos pequeños. Yo soy hermano pequeño y da mucha rabia cuando te conocen por ser el hermano de. ¿A alguna persona le ha pasado por ser el hermano de? Mi hermano es mayor que yo y fuimos al mismo instituto. Tiene 4 años más que yo. Es decir, cuando yo estaba entrando en primero de la ESO, él estaba acabando cuarto y ya salía. Y claro, leían el apellido Dragomir. Ah, mi hermano era un muy buen estudiante. Ha sido siempre muy buen estudiante. No buen estudiante, muy buen estudiante. Uno de esos de los que los profesores se acuerdan. Y decían, Dragomir, oh, ¿tú eres hermano? Sí, yo soy hermano de. Y el problema es que se esperaban que yo fuera como mi hermano. Y yo no estudiaba mal, pero digamos que yo era el hermano de, y durante todo el instituto para los profes fui el hermano de. Porque aunque mi hermano se fue, se acordaron de él durante un tiempo y dudo que se acuerden hoy en día de mí porque no fui brillante. Andrés no escribió ninguna epístola. ¿Habéis buscado en la Biblia? La epístola de Andrés no está. El evangelio de Andrés tampoco está. Pero Andrés es el facilitador, es el que dice, oye, creo que he encontrado al Mesías. Andrés es el que lleva a su hermano a los pies de Jesús. Andrés no sabemos muchísimo de él, pero igual que Felipe era el realista, el pesimista, el oye, que no tenemos dinero, Andrés era el oye, no tenemos dinero, pero dice, aquí hay un muchacho, y aquí hay un muchacho, que ahora nos lo va a traer, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero dice, ¿qué es esto para tantos? ¿Cuánto tenía? ¿Qué tenía ese muchacho? Ese muchacho se había traído el almuerzo. Ese muchacho tenía 5 panes, y estos no son de cebada, porque el trigo, esto es pan de trigo, el trigo no lo tenía cualquiera en aquella época. Si tú podías, tenías pan de trigo, pero si no tenías pan de cebada. No he encontrado pan de cebada. Hoy en día el pan de cebada es como exclusivo, pero en aquella época el pan de cebada era para los pobres. Jesús, no tenemos para darle de comer a esta gente, pero mira, tenemos 5 panes. Y hubiera sido feo traer 2 peces, así que he traído 2 latas. Pero os hacéis a la idea. Mirad la cantidad de comida que tenemos. Jesús, tenemos esto. No es mucho. De hecho, no es nada. ¿Cuántas personas, y os pregunto seriamente, aquí cuántos seremos? ¿100, 120, 150? ¿Cuántos comemos de esto? ¿Cuántas personas, si nos ponemos serios, comiendo poco, un bocado cada uno? ¿Cuántos comemos de aquí? Los chicos adolescentes los dejamos fuera porque comen mucho, ¿vale? De por sí. Mario le veo con hambre, no ha desayunado. Pero ¿cuántos podemos comer de aquí? 5 personas, un pan para cada uno, más o menos. Tú también tienes hambre. A ti. 5, vamos a decir que comemos medio pan cada uno. 10 personas. ¿Qué es esto para tantos? Jesús, sin contestarle la pregunta, porque Andrés lo trae, Andrés el facilitador, y le podríamos poner ese nombre, es el facilitador. Andrés lo trae y Jesús, sin decirle, bueno, te explico, Jesús simplemente les dice, haced recostada a la gente. Y dice, había mucha hierba en el lugar, ¿os acordáis? Primaveral, el campo verde. Dice, sobre ella se recostaron ¿cuántas personas? Fijaros alrededor, aquí creo que podemos ser 150, quizá un poco más. 180 personas. Ahí había 5.000 hombres. Y luego vemos que cuentan solo a los hombres varones. Es decir, estamos hablando de 5.000 hombres, digamos que
Van con sus mujeres, muchos de ellos, cerca de 10.000 personas, y si tienes hijo no te lo vas a dejar en casa. Imagínate que tienes un hijo más o menos pequeño. No era como hoy en día que, bueno, toma, aquí tienen Netflix, me voy 2 horas. Podemos estar hablando de 12, 13, 14, 15.000 personas. Un estadio de fútbol, no es el estadio de aquí del Murcia, Héctor, no sé cuánta capacidad tendrá. 30.000, bueno, pues no tanto, pero la mitad del estadio lleno. Lleno. ¿Cuánta gente? Qué gran problema para tan poca comida. Pero dice, bueno, hacedlo recostad. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos. 5 panes para 12 discípulos, ni a medio pan por discípulo salían. Dice, y estos a su vez los repartían entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los peces, dando, ¿cuánto pez daba? Fijaros lo que pone, dándoles todo cuanto querían. Felipe está hablando, Jesús, 200 denarios no son suficientes para que estas personas, vamos a decir 12.000 personas, prueben un bocado. Y Jesús, cuando hace este milagro, que yo insisto, es el único que está contado en los 4 evangelios, y Juan es el único que menciona al niñito pequeño que viene y trae su almuerzo a los pies de Jesús, Jesús no se limita a decir, bueno, te voy a solucionar el problema. La gente no ha comido hoy, no vaya a ser que se desmayen yéndose a casa, que prueben un bocado. Porque cuando traemos un problema a los pies de Jesús, Él no nos da un bocado para que no nos muramos de hambre. Porque aquí Jesús lo que está haciendo es dar todo cuanto querían. Quiero más pan. ¿Y cuánto estás comiendo? Me he comido ya 4. Tengo más hambre. ¿Y cuántos peces te has comido? 5. Y quiero más, porque tengo un hijo adolescente que come mucho. Jesús no se limita a cumplir lo que nosotros podemos llegar a pensar que es la solución del problema, sino que da mucho más. Y sabéis, esta historia nos recuerda, o nos lleva, mejor dicho, a Éxodo. Juan, si leéis el Evangelio de Juan, Juan no habla de milagros, habla de señales. La primera señal que hace es la boda de Cana, ¿os acordáis? ¿Qué milagro es ese? ¿Qué señal hace? El agua, ¿en qué se transforma? Este es para otro estudio, se tendría que hacer una serie entera, pero Juan demuestra que Jesús es el Mesías y que es más grande que Moisés, porque Moisés, mientras transformaba el agua muerta en sangre, en este caso, Jesús transformaba el agua en vino. Y esta escena os garantizo, que para nosotros lo leemos y digo, bueno, esta escena os garantizo que a la gente le recordaría directamente y los llevaría al desierto después de salir de Egipto, a Éxodo 16. El maná, ¿os acordáis del maná? Dice, cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre el suelo del desierto una sustancia menuda, redonda, fina, como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como, y podríamos decir que era como, no lo sabemos, ¿no? Pero como miga, ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, que cada uno recoja un bocado, que no os muráis de hambre. Estamos en el desierto, hay crisis, no cojáis mucho. ¿Cuánto dice? Que cada uno coja lo que pueda comer. ¿Cuánto puedes comer? ¿Cuánto necesitas comer? Y además sabéis cómo funcionaba. Si tú cogías demasiada cantidad se te estropeaba. Pero nadie se quedaba sin. Y a los pies de Jesús todos comieron tanto pescado como quisieron. Y en el desierto, con Moisés, cuando Dios provee, su pueblo tiene tanto como necesita. Qué maravilloso don de Dios. Volvemos a la historia de Juan. Cuando se saciaron, no cuando comieron un bocado, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada, para que no se desperdicie nada, igual que el maná. Y se recogieron los pedazos de los 5 panes, les sobraron, que de los 5 panes les sobraron a quienes habían comido, y con ellos llenaron ¿cuánto? ¿Creéis que es casualidad de las 12 cestas? Una para cada discípulo. Chicos, aquí todos trabajamos. Aquella gente había visto la señal que Jesús hizo y decía, verdaderamente este es el profeta, con P mayúscula en la Biblia, que había de venir al mundo. Este es el Mesías, este es el que esperábamos. ¿Acaso va a hacer el que venga después de él, va a hacer algo más? Es él. Y la gente os garantizo que esto no pasó desapercibido.
comentando este suceso, este milagro, Ellen White, en el capítulo 39 del Deseo de todas las gentes, que os invito encarecidamente a que lo leáis, dice: Jesús tomó los pancitos, que no eran muy grandes, que dicen que aunque eran una pequeña porción para sus propios discípulos, 5 panes para 12 no da. No los invitó a comer ellos, sino empezó a repartirlos y a distribuir el alimento, indicándolos que sirvan a la gente. El alimento se multiplicaba en sus manos y la de los discípulos, al extenderse hacia Cristo, nunca estaban vacías. Cuando tú te pones a servir a Jesús, nunca se acaba lo que Él te ofrece. Y quiero que sigamos y que, chicos, los adolescentes, los jóvenes, no sé por dónde estáis, algunos por ahí, si os tenéis que quedar con algo, he hablado mucho, he sacado unos panes, si os tenéis que quedar con algo, que sea con esto. Dice, podemos compartir únicamente lo que recibimos de Cristo. Y podemos recibir únicamente a medida que compartimos con otros. Cuanto más demos, tanto más recibiremos. Y he comenzado a hablar de los dones. Muchas personas, muchas veces dicen, es que tengo nada para ofrecer, yo no sé, yo no quiero, esto no tiene que ver conmigo, el otro lo sabe hacer mejor. Eso son excusas. Imaginaros qué hubiera pasado ese día si el niño pequeño, un niñito pequeño, dice, estos panes son míos, esto, ¿para qué se lo voy a dar a esta gente para que coma? Si no voy a comer ni yo bien con 2 pececillos y 5 panes. En las manos de Jesús se produce un milagro, pero hay que llevar algo a Jesús. Dice que recibimos cuanto más damos. Y es que la iglesia es eso. No, es que yo no tengo muchos dones. ¿Cómo te atreves a hablar así de la propiedad de Dios? Dios te ha comprado con su sangre, con un alto precio, y tú dices, este cuerpo es inútil, yo soy inútil, yo es que no sé hacer nada. Fíjate, Salva, que sale y habla, y él sí, pero yo, ¿qué voy a hacer yo? No voy a decir que eso es un pecado, pero casi. Porque poco en las manos de Dios, poco en las manos de Jesús, significa mucho. No nos centremos en nuestros límites, centremos en el poder que tiene Dios. No nos centremos en lo que yo no sé hacer, centremos en lo que Dios puede hacer con lo que yo pongo en sus manos, pero yo lo tengo que poner en sus manos. Y os digo, una iglesia es un sitio espectacular, un sitio maravilloso donde se puede y se debe servir, y nuestros dones se pueden poner y se deben poner al servicio de Jesús. Y quizá no sepas tocar música. Los que saben de música es muy bonito, además salen delante, la gente los escucha, qué bien. Quizá no sepas, no puedas, no debas predicar, no lo sé. Hay gente que en público se desmaya, quizá no tengas que hacer eso, pero tú tienes algo que ofrecer. Hay personas que saben atender muy bien a otras personas. Hay personas que se les dan bien los niños, hay personas que se lo dan bien los mayores. Hay personas que tú hablas con ellos y no se acuerdan de tu nombre. Hay personas que sí, que tienen esa sensibilidad. Tú sabes hacer algo y tú puedes hacer algo por tu iglesia. Anoche recibía un mensaje de un chico que yo fui su pastor durante un breve periodo de tiempo. Se ha mudado y me decía, tú sabes que yo creo en Dios. Tú sabes la fe que yo tengo. Le he dado estudios bíblicos. Él se ha bautizado y me dice, tú sabes lo que hay en mi corazón. Dice, pero no estoy cómodo en mi iglesia. Dice, no me gusta la iglesia que hay ahora. Dices, y me contó, ¿no? Un poco. No he tenido tiempo, como me lo escribí anoche, le dije, bueno, hablamos esta semana, pero yo ya sé lo que le voy a decir. Y quizá no le guste, y quizá los jóvenes, y esto va para los jóvenes que estáis aquí, quizá no os guste lo que os voy a decir, pero lo tengo que decir y lo siento. La iglesia no es un sitio al que yo vengo y a ver qué hacen por mí. La iglesia no es un sitio donde, es que a mí no me gusta cómo predica este tío. Es que yo vengo y para hacer esto. La iglesia es un sitio donde yo vengo y sirvo y ofrezco. Y si no me gusta ciertas cosas de la iglesia, porque os digo, soy pastor y hay cosas que a mí no me gustan de la iglesia, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? No, es que yo no sé hacer mucho. Ese poco que sabes hacer, ponlo en las manos de Jesús. Ese poco, esos panes y esos peces que tienes, ponlo en las manos de Jesús. ¿Quién eres tú para decir que Él no puede hacer un milagro con eso?
¿No te gustan cómo son las cosas? Cámbialas, pero te va a tocar ponerte manos a la obra. Porque aquí en la historia, y esto es para otra predicación, pero en la historia hay dos tipos de personas. Están los discípulos que están sirviendo y están los recostados. Están los que están esperando a recibir, porque es lo que Jesús les ha dicho, bueno, recostarlos a todos, pero aquí ¿quién está haciendo el milagro? ¿Quién está haciendo el cambio? ¿Quién está trabajando con Jesús? ¿El que espera recostado a recibir? ¿O el que está cogiendo lo que Jesús le da y repartiéndolo a los demás? Yo sé que no es un mensaje fácil, quizá no sea un mensaje cómodo, pero queremos una iglesia diferente, manos a la obra. Y esa persona, ese joven, esta semana cuando hablé con él le diré, ¿qué no te gusta exactamente? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? No es que la música, pues cambia la música, pero ponte manos a la obra. No es que, pues ponte manos a la obra. Dejemos de estar recostados esperando recibir los milagros que otros hacen. Dejemos de estar recostados esperando ver qué hace Jesús en la vida de otros y a ver cuándo me toca a mí. Los discípulos, incluso Felipe, que era un pesimista, y Felipe dice, pero Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Incluso Felipe, aquí dice 12 cestas, todos los discípulos se pusieron a repartir. Incluso Felipe, que al principio decía, Jesús, esto no. Podemos no verlo claro, podemos tener dudas, pero pongámonos manos a la obra. Sirvamos en la iglesia. Y la iglesia es un sitio maravilloso, y no conozco tanto esta iglesia, pero estoy seguro que todos los jóvenes, todos los adolescentes, hay un espacio donde tú puedes servir, hay algo que tú puedes hacer por tu iglesia. De hecho, los jóvenes, los adolescentes, sois la generación más preparada de la historia. Habéis nacido con un ordenador súper potente en las manos y en el bolsillo y lo sabéis usar. Tenéis toda la información necesaria, tenéis todo el potencial. Los panes y los peces ya están. Y esta iglesia no la conozco demasiado, pero es una iglesia que yo me doy cuenta que pone los medios porque se preocupa por vosotros. No es una iglesia, yo no me he encontrado ninguna iglesia hasta ahora, y esta mucho menos, que diga, los jóvenes, ya se apañarán, que hagan algo. Las iglesias se preocupan, ¿qué hacemos por ellos? Y quizá jóvenes sea el momento de decir, ¿qué hago yo por mi iglesia? ¿Cómo me pongo yo manos a la obra? No es que no me gusta, pues cámbialo. Lo que recibes de Jesús, dalo. Y si no has recibido nada aún de Jesús, lo que tienes, ponlo en sus manos. Y que se convierta en un ministerio, porque el ministerio no es solamente el ministerio de diaconía, el ministerio de ancianato, el ministerio de secretaría, el ministerio de exploradores, el ministerio del pastor. Todos tenemos y tenemos que buscar un ministerio. Y todos tenemos que ser discípulos. Nosotros decidimos y elegimos qué ser. Los que estamos recostados, hoy no nos recostamos para comer. Los que estamos sentados esperando que nos sirvan o los que servimos. Quizá no sepas cómo, pero ese niño, cuando salió con su bolsita, con su almuerzo, para salir de casa, tampoco sabía lo que iba a suceder, pero poco puesto en las manos de Jesús es mucho. Pon lo que sea que tú tienes para ofrecer en sus manos. Acércate y di, Jesús, ¿qué hago con esto? Este es quizá mi don, esto es lo que a la gente le parece maravilloso, esto es lo que pienso que he recibido de ti, ¿cómo hago para que esto sea para otros beneficioso y cómo construyo esto en mi iglesia? Porque así fortalecemos, así utilizamos nuestros dones. Me gustaría invitaros, no solo a los jóvenes, porque yo he hablado a los jóvenes, también a los adultos, porque yo sé que no todos los adultos están siempre al 100% dispuestos a hacer cualquier cosa. Hay a veces, y os lo digo como pastor, en otras iglesias, esta no la conozco, pero en otras iglesias a veces cuesta. ¿Quién puede? No tenemos a nadie para el ministerio y no se encuentra nadie, y a veces yo tomo una postura que es un poco incómoda. Bueno, pues no ponemos a nadie. ¿Cómo no vamos a poner a nadie? Digo, pues si no está la persona, oremos a Jesús para que llegue esa persona, pero si alguien no quiere estar, ojalá os digo, ojalá llegue el día en el que como pastores hablaré con Manuel a ver si aquí pasa. No lo sé. A mí no me ha pasado nunca que diga, pastor, tenemos demasiadas personas que quieren hacer para tan pocos ministerios que tenemos. O ponemos en marcha más ministerios, más actividades, más programas, o aquí la gente se queda sin hacer nada. Suele ser un poco al revés, porque a veces, en vez de ser los discípulos, a veces somos los que nos gusta recibir lo que otros hacen. Y está bien, el pan llega. El pan les llegó a los 5.000 hombres
Y yo digo, 5.000 mujeres y 5.000 niños que estaban ahí. El pan les llegó, claro que sí. Y ese era fruto de un milagro. Ese era pan de Jesús, pan de vida. Les llegó. Pero el milagro se hizo a través de los que estaban dispuestos a trabajar, a través de los discípulos. Porque yo no quiero una iglesia de miembros, muchos miembros. Quiero una iglesia llena de discípulos. Y en agosto, cuando estuve, con esto cierro, hablé de una comunidad de valientes, una comunidad que están los unos por los otros, sirviéndose, utilizando sus dones, lo que recibo de Dios, para construir a los demás y para fortalecer a la iglesia. Ojalá esa sea la iglesia que tengamos un día. Y en este momento quizás seamos el niño que aún no le ha dado nada a Jesús, pero está a punto de hacerlo. Quizás seamos los discípulos que estamos multiplicando lo que recibimos de Jesús. O quizás seamos los recostados, los que están recibiendo. No sé qué eres, pero Jesús en esta mañana te está hablando y te está recordando que tienes que poner lo que sea que tienes en sus manos. Mucho o poco, pocos dones o muchos dones, hacen falta. Queremos una iglesia viva, utilicemos nuestros dones para Dios. Me gustaría acabar con una pequeña oración, así tal y como estamos. Querido Jesús, te doy las gracias porque en esta mañana el pueblo que tú tienes aquí en Murcia se ha reunido en la iglesia para alimentarse de tu palabra. Y Señor, tú en esta mañana a través de la historia de Juan 6, tú nos hablas y tú nos recuerdas que tenemos que ser discípulos tuyos, hacedores y no oidores de la palabra. Señor, queremos ver milagros, queremos ver una iglesia viva, jóvenes activos, queremos que la iglesia crezca, pero no solo en número de miembros, sino en discípulos, en personas que ponen sus dones en tus manos, Señor. Queremos servirte y queremos que tú nos inspires para enseñarnos a cómo utilizar lo que tenemos en nuestra vida para servirte, para construir a los demás, para fortalecer a la iglesia. Señor, yo sé que en esta iglesia hay muchos dones, yo sé que hay muchos jóvenes muy preparados, yo sé que hay muchos adultos que solían hacer muchas cosas. Te pido que tú los inspires, les toques el corazón para que vuelvan o sean discípulos tuyos y se pongan manos a la obra con todo, Señor. Señor, nos ponemos esta mañana en tus manos para que todo lo que queda de sábado tú estés presente, nos bendigas y nos cuides a todos los que estamos aquí y a los que no han podido venir. También a los que nos miran por internet, acompáñanos, bendícenos, cuídanos, Señor. Nos ponemos en tus manos con todo lo que somos, nuestros problemas, nuestras cosas malas, pero también sobre todo nuestros dones, los ponemos en tus manos y pedimos que los utilices. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.